Hola, buenas tardes o buenos días. Muy bienvenidos todos, bienvenidas a esta sesión que vamos a dedicar a un tema, como siempre intento que sea práctico, y es la gestión emocional y espiritual. Se ha hablado tanto, ¿verdad?, de la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional, y últimamente también está de moda la inteligencia espiritual, ¿verdad? Y le vamos a dar un enfoque un poquito diferente, porque hay muchísimo material ya en internet sobre la gestión de las emociones, la gestión también incluso inteligencia espiritual, la gestión espiritual. Pero le vamos a dar un enfoque, yo espero que práctico, y yo lo resumiría en que para gestionar las emociones y gestionar también, gestionarnos espiritualmente, que no es otra cosa que gestionar nuestras creencias más profundas y nuestros valores, en nuestros, presunciones, esto que es lo más profundo del espíritu, ¿no? Pues para gestionar todo eso, que tengo que reconocer que no es realmente muy fácil, pero hay un método, para mí es que es muy efectivo, que incluso lo podemos aprender de la disciplina de gestión. Bueno, yo me dedico profesionalmente a eso. Y, y bueno, pues partiendo de esa disciplina, pues sabemos que hay como cuatro fases, cuatro pasos para cualquier tipo de gestión. ¿Gestión de qué? Pues gestión de una organización, gestión de un equipo, gestión de un departamento, gestión de una empresa, gestión de un hospital, cualquier gestión, ¿no? En un ente social, etc. El primer paso de la gestión es la diagnosis, es saber lo que hay. Diagnosis. Saber lo que hay en el sentido de que tú tienes que conocer la situación, tienes que conocer tu organización o tienes que conocer el problema que tú quieres resolver, gestionar, o para dar soluciones o lo que sea. El primer paso es conocer, o sea, hacer una diagnosis, ¿no? El segundo paso, la segunda fase es hacer un plan de mejora, ¿no?, de eso que quieres mejorar, y ahí tienen que haber unos objetivos. Yo lo que quiero es esto, quiero conseguir esto, entonces pues tengo que hacer una serie de acciones para conseguir eso, o tengo que cambiar mi actitud, lo que sea. Bueno, ahora entraremos en detalle, pero la segunda fase sería la de hacer un plan, planificar. La tercera sería evaluar, es decir, una vez yo he hecho el plan, pero un plan no es suficiente, el plan si no se realiza es papel mojado. Entonces, cuando se lleva a la práctica hay que evaluarlo. Entonces, hay que valorar qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, por qué causa no ha funcionado, etc. Y la cuarta fase, que es quizás la más importante, es transformar, rectificar. Es decir, yo veo qué es lo que me funciona, qué es lo que no, y entonces pues transformo lo que tenga que transformar, rectifico. Y si ese plan se mantiene, si esa disciplina de esas cuatro fases la mantengo en el tiempo, a ver, yo tengo la seguridad de que eso funciona, siempre y cuando haya voluntad de cambio, siempre y cuando haya voluntad de mejora. Eso es infalible, vamos, es un proceso muy sistemático que da muy buenos resultados. De hecho, por eso se utiliza en las organizaciones, en los negocios, en todas partes, porque funciona. ¿Por qué no va a funcionar con mis emociones, ¿no? Así que vamos por partes un poco, ¿no? Porque eso sería, pero vamos, quiero retener y repetiré que hay que mantener esa disciplina de esas cuatro fases para lograr resultados en mi gestión. Resultados que yo quiero conseguir, porque si yo gestiono mis emociones es para conseguir que, pues conseguir ser más pacífica y más feliz, en el fondo, ¿no? Y hacer más pacíficos y felices a los demás, ¿no? Ese es un poco el objetivo que creo que tenemos. Pero para eso hay que persistir, ¿no? Entonces,
esas 4 fases funcionan tanto para las emociones como para los valores y creencias que forman parte de lo que es la gestión espiritual. Entonces, repito, esas 4 fases. Primero sería diagnosis, conocer qué es lo que tengo, cuáles son mis emociones, cuáles son mis creencias. La segunda sería hacer un plan de cómo yo puedo tener una actitud de acuerdo a lo que quiero conseguir, ¿no? Mis objetivos, lo que quiero lograr. Y luego, actitud, acciones para lograr lo que quiero lograr, evaluar cómo me ha funcionado cuando ya he empezado ya a hacer esas acciones o a cambiar mi actitud. Y, en cuarto lugar, rectificar o transformar si la evaluación no ha sido muy positiva. No culparme, sino tener siempre la mentalidad positiva de mejora. Pero bueno, yendo un poco ya a ejemplos más prácticos. A ver, ¿cuáles son las emociones? ¿Y qué es lo que yo quiero gestionar cuando digo gestión emocional? Pues, aunque hay quien lo discute porque dice que que emociones positivas y negativas no existen, que todas son como síntomas de determinadas causas, y es cierto, ¿no? Las emociones son síntomas, hay una causa detrás de la emoción, pero yo creo que sí, que hay emociones positivas y negativas. O sea, emociones negativas, pues está claro que puede ser el miedo, ¿no? El miedo hace mucho daño. ¿Por qué es negativa? Porque el miedo me bloquea, porque el miedo me hace daño a mí y también a los demás, porque a veces tengo reacciones como exageradas, puedo incluso ser violenta si tengo miedo, como los animales, ¿no? Cuando tienen miedo atacan. O sea, el miedo puede genera sufrimiento al que lo tiene y muchas veces a otros. Por tanto, es una emoción que aunque en un momento determinado me puede ayudar, porque el miedo también protege, porque me pone alerta. Por ejemplo, si yo voy por la selva y veo una fiera y tengo miedo, me voy a proteger. Y si no tengo miedo, a lo mejor no me protejo y me pasa algo. O sea, realmente puede proteger, pero en general es una emoción que puede hacer bastante daño. Podríamos considerar casi más bien negativa, ¿no? Luego, la culpa, por supuesto, sabemos que la culpa hace mucho daño. ¿Qué más emociones? Por ejemplo, la ira. La ira a lo mejor es un poco fuerte, pero es una emoción muy fuerte. Pero el enfado, parece como que el enfado está más permitido, pero es una emoción negativa, porque me quita la paz a mí y también hace que mis comportamientos no sean adecuados. La tristeza también es una emoción negativa, porque me roba la felicidad. La vergüenza es una emoción negativa. Hay tantas, ¿no? El desprecio. Pero hay muchas positivas también. No nos quedemos solo en lo negativo. Emociones positivas, pues sabemos, ¿no? Pues la alegría, la satisfacción, el contentamiento, ¿no? Tantas emociones positivas. Y como antes he comentado, claro, detrás de las emociones hay causas. Porque la emoción es un síntoma, no es la causa. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es un síntoma, pero hay un porqué. ¿Por qué estoy triste? Entonces, hay alguna causa por la que yo estoy triste. Una causa que puede venir de mi entorno, de cosas que me pasan, una situación que estoy atravesando muy dura, una enfermedad, la pérdida de un familiar, cosas muy duras. O puede ser algo interno o de mi pasado o algo que no he superado. Entonces, claro, ¿cómo gestionar? Claro, las emociones positivas no le falta gestionarlas, ¿no? Porque nos gustan, son maravillosas. Pero las emociones negativas sí que es bueno gestionarlas. Entonces, apliquemos el método que antes comentaba, conocerlas. Para gestionar algo, primero hay que conocerlo. Entonces, saber detectarlas. A veces, porque las emociones las sentimos, por supuesto, ¿no?
nos estamos experimentando. Emoción es algo que se experimenta. Pero aprender a como desapegarse de eso que estoy sintiendo para conocerlo mejor. Para eso nos ayuda mucho la meditación. La meditación me ayuda a no identificarme con esa emoción. Por supuesto es mi creación. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es mi creación. Pero tengo que aprender a desidentificarme de esa tristeza, a observarla. Sí, estoy triste, pero para conocerla mejor y para conocer en esa diagnosis que quiero hacer las causas de esa tristeza, necesito separarme un poco, porque mientras yo esté imbuida de esa tristeza, no voy a poder conocerla, no voy a poder, sobre todo las causas, porque es lo que me ha puesto tan triste. ¿Es algo que yo pueda solucionar? Y si hay algo que yo pueda solucionar, que suele haberlo, para superar esa emoción negativa, entonces viene la segunda fase, es hacer un plan. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero? Pues quiero estar en paz, quiero estar contenta, quiero estar más alegre y quiero superar ese estado de tristeza. Por lo tanto, tengo que hacer un plan. ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde está un poco la reflexión. Para eso, yo lo que aconsejo es escribir. Muchas veces cuando estamos pensando mucho, la cabeza se nos pone un poco pesada, ¿no? Sobre todo son cosas muy internas, profundas. Es difícil indagar en esas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando escribimos, nos sale de forma espontánea. Entonces, escribir, empezar, bueno, estoy triste, pero ¿de dónde viene esa tristeza? Me voy a desapegar. La tristeza es mi creación, pero yo no soy tristeza, yo soy un ser de paz, yo soy un ser alegre. Entonces, ¿por qué estoy pasando esta época, este momento de tristeza, siendo que yo en el fondo soy felicidad? Soy un ser pacífico y feliz. Luego, ¿por qué estoy pasando por esto? Entonces, empezar a escribir. ¿Y qué es lo que me ha producido esa tristeza? Entonces, conforme yo voy conociendo mejor esa emoción, también voy como desapegándome de ella y además puedo mejor hacer un plan, porque voy a descubrir las causas. Y entonces voy a hacer un plan para salir de esa situación. Un plan de cambiar mis hábitos de vida, de cambiar mis relaciones, porque igual hay alguna relación que me está causando esa tristeza y lo que tengo que hacer es cambiar esa relación tóxica o lo que sea, ¿no? Hay miles de causas que me pueden provocar esa tristeza. Entonces, pero realmente hacer como ese plan, ¿no? de qué es lo que puedo hacer yo, porque está en mi mano. La tristeza la he creado yo y esa tristeza la puedo yo superar, ¿no? Entonces, eso sería como el segundo paso. El tercer paso, bueno, aparte de ponerlo en práctica el plan, claro, pues si no, no sirve de nada, el poner en práctica el plan y luego evaluarlo, ¿no? Evaluar, bueno, a ver, ¿me ha funcionado esto que he hecho? ¿Me siento mejor? ¿Estoy más alegre? ¿O sigo triste? Estoy poniendo esto en un ejemplo que es la tristeza, pero es que esto lo podemos hacer con cualquier emoción. Entonces, ¿estoy realmente logrando mejorar en esa emoción? Entonces es que mi gestión está siendo efectiva, ¿no? Y si no, ¿qué es lo que puedo rectificar? ¿Qué puedo transformar? ¿Qué puedo cambiar para que eso sea efectivo? Y ahí es el proceso, ¿no? de gestión, el proceso de mejora. Y eso resume un poco lo que yo puedo comentar en cuanto a la gestión emocional. Y podríamos estar hablando muchísimas horas cogiendo diferentes emociones. Por ejemplo, la culpa, ¿qué puedo hacer para mejorar ese sentimiento de culpa que me está afectando, que me está haciendo sufrir? Entonces, esto lo puedo ir desarrollando yo por mi cuenta, pero siempre fijaros en esas fases, porque siendo sistemático se logra mucho, mucho más que simplemente, no es solo conocerme mejor, porque eso, a ver, me ayuda,
pero no resuelve. Lo que resuelve es hacer acciones de mejora, hacer un plan, actuar, cambiar mi actitud y luego evaluar si me está funcionando o no, ir transformándome, ir cambiándome. Para eso necesito voluntad y paciencia, no solamente conocimiento. Y además necesito práctica, mucha práctica. Y luego el tema de espiritual, la gestión espiritual. Por supuesto que mi gestión espiritual es lo que todos nosotros creo que hacemos, y es procurar nuestro desarrollo espiritual, mejorando cada día, ¿no? Pues gracias a el estudio espiritual, escuchar pues charlas, leer lecturas espirituales, la meditación. La meditación es una forma de gestión espiritual. Pero aquí me gustaría centrarme más en los que son las creencias profundas y lo que son los valores más profundos que tengo, que son espirituales porque están arraigados en el alma, en el espíritu, en el alma. Y muchas veces no me doy cuenta de lo que me están condicionando mi comportamiento. Por ejemplo, yo he tenido una conversación con unas amigas esta mañana que estábamos hablando de el daño que nos hace a muchos, yo me identifico con eso también, esta creencia que se nos ha inculcado tanto, sobre todo en las culturas judeocristianas, que en eso todas las religiones cristianas, tanto la protestante, la católica o otras, ortodoxa, etcétera, tienen en común. Y es ese espíritu de todo se tiene que lograr con mucho esfuerzo duro. Y un poco, si no sufro, no voy a lograrlo, ¿no? Fijaros, ¿no? Si no sufro, si no lucho, no voy a lograrlo. Eso quiere decir que hay un estado permanente de autoexigencia, y de ahí viene también toda la culpa y toda otra serie, ¿no? de emociones y sentimientos añadidos, pero también ese sentido de la obligación, ¿no? Eso de primero es la devoción, ¿cómo es esa frase? Muy famosa, ese eslogan de primero es la obligación y luego la devoción, ¿no? Como diciendo, es que lo primero es, claro, es muy bueno ser responsable, pero cuando esa responsabilidad hace que te quedes exhausta, ¿no? Porque ya no puedes más y no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para relajarte, para disfrutar digamos, de un rato de meditación, de un rato de una lectura, etcétera, etcétera. Pues eso la vida se vuelve árida, ¿no? Se vuelve dura. Y hemos venido aquí para ser felices, ¿no? Entonces, por eso el Raya Yoga se dice que es un camino de felicidad, no es un camino de sufrimiento. Si yo utilizo el Raya Yoga de esta forma, con esa cultura, con esos valores tan arraigados, es posible que al final me canse, porque es como que yo quiero transformarme y no lo consigo. Y, ¿sabéis? O sea, esa lucha interior. No somos guerreros. El Raya Yoga nos convierte en autosoberanos, no en guerreros. Entonces, ese tipo de moral me hace convertirme en un guerrero. Por eso nos tenemos que revisar y cuidarnos en ese sentido. Pero a lo que yo iba es que, fijaros, esa creencia arraigada que me viene cultural me influye en mi forma de ver la vida, en mi forma de comportarme, en el diálogo que tengo conmigo misma. Por ejemplo, el yo tengo que, o yo no valgo, yo no sirvo, o estoy siempre cometiendo errores, o vaya, ya me he equivocado otra vez, es que es imposible, no soy imposible. O sea, esa falta de autorrespeto también muchas veces viene por creencias muy profundas, muy arraigadas. Entonces, igual, gestión espiritual significa
conocer mis creencias, ver qué es lo que me está influyendo profundamente. Para eso la meditación es muy útil. Y escribir, como antes he comentado. Escribir, escribir, escribir. Y entonces hacerme preguntas. ¿Por qué estoy pensando siempre eso? ¿Por qué tengo tanto miedo, por ejemplo, a hablar en público? Porque igual tengo una creencia muy arraigada de yo no sirvo o se van a reír de mí, o no, creencias muy profundas. Entonces, sacarlas a la luz, esas creencias. Por tanto, esa sería la primera fase para gestionarlas. Sacarlas a la luz, conocerlas. Después, hacer un plan para cambiar. Y os diría una cosa, la gestión espiritual de ese tipo de creencias requiere más paciencia y más tiempo que incluso que la gestión emocional, porque es más profunda, está a un nivel más profundo en el alma. Seguro que habéis pensado en, o lo habéis oído otras veces, esto de los niveles de conciencia, ¿no? Yo puedo estar a un nivel de conciencia físico, puedo estar a un nivel de conciencia mental, de pensamiento, a un nivel de conciencia emocional o a un nivel de conciencia espiritual. Pues el espiritual es el más profundo y ahí están las creencias. Por tanto, hay que dedicarle más tiempo, más atención, más cuidado y más amor a esa gestión espiritual. Pero aplicando esas 4 fases se logra. Primero conocer esas creencias, esa diagnosis, hacer un plan, ponerlo en práctica, evaluarlo y rectificarlo, transformarlo para conseguir mis objetivos. Y este sería un poco mi consejo, ¿no? Esto es un tema muy amplio, muy amplio. Podríamos estar aquí hablando días y días, porque claro, cada creencia podríamos ir aplicando el método y viendo, ¿no? Pero seguro que en muchas de las charlas y meditaciones habéis escuchado ejemplos, ¿no? de emociones y de creencias y cómo transformarlas. Pues ahora vamos a aprovechar este ratito para utilizar la meditación para abordar esta gestión emocional y espiritual. Voy a observar mis pensamientos, voy a observar la creación de mi mente. Para eso me voy a situar con mi conciencia detrás de mi frente. En ese lugar privado, en ese lugar
sagrado. Donde solamente yo puedo entrar. En ese lugar están mis emociones. Tanto las positivas, que me dan felicidad, como las negativas, que me hacen sufrir. Las emociones son como flores. Que esparcen su belleza y su perfume o que generan mal olor en mi interior. Y como el jardinero que arranca las malas hierbas, y que hace todo lo que está en su mano para que haya belleza en ese jardín interior. Yo voy a gestionar mis emociones. Me voy a conocer mejor. Quiero conocerme mejor. Y para eso me pregunto, de forma desapegada, ¿cuál es la emoción que quiero cambiar?
Y es importante encontrar las causas de esa emoción que me hace daño. Por tanto, me pregunto, ¿qué es lo que me causa esa emoción? Solamente yo lo sé. Solo yo sé qué es lo que me causa esa emoción que me hace tanto daño. Sea la emoción del miedo, de la tristeza, de la culpa, sea cual sea la emoción que me está haciendo daño. Solo yo sé cuál es la causa de esa emoción. Conocerme es el primer paso. Es un paso muy importante. Y voy a ir más a la profundidad, buscando soluciones, acciones, actitudes que yo pueda tener para salir de esa emoción negativa, para superar esa emoción. Solo yo lo sé. Solo yo sé qué puedo hacer para superar esas causas que me provocan esa tristeza, esa culpa, esas emociones negativas, ese enfado, esa tensión, cualquiera que sea la emoción. Solo yo puedo saber qué puedo hacer para superar esa emoción que me hace tanto daño. Y el hacer un plan me hace sentirme mejor, porque ya tengo un objetivo, sé que lo puedo conseguir. Me hace salir de esa tristeza,
me hace tener un objetivo, un propósito. Me hace sentir entusiasmo de nuevo, porque sé que puedo ser feliz. Y voy a poner voluntad. Toda mi voluntad para poner en práctica mi plan. Y si es necesario, rectificarlo. Y sé que no estoy sola. No estoy sola. No estoy solo. Puedo dejarme ayudar por ese ser que está siempre a mi lado. Por ese ser que es mi compañero eterno. Que me da fuerza, me da la energía para superar mis debilidades y mis emociones, por muy negativas que sean. Y experimento esa vibración de aceptación amorosa, sutil. Esa energía de luz, de silencio que me envuelve. Que diluye cualquier causa de mi propio sufrimiento. Disuelve mis emociones negativas. Las diluye, las disuelve. Esa energía de amor incondicional, de amor infinito, es lo que me ayuda
transformar esas emociones. Y manteniendo ese estado de paz, de calma, de contentamiento. Puedo lograr ese estado de desapego de mis propias debilidades y de superación, de transformación profunda. Y manteniendo ese estado, voy de nuevo suavemente tomando conciencia de nuevo de mis pensamientos, de mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Y vuelvo de nuevo al mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Estas meditaciones nos ayudan, ¿no?, a gestionar nuestras emociones, a gestionarnos espiritualmente. Y quizás en la meditación he insistido en un punto que en la charla no he insistido mucho antes, y es que no estamos solos en esa gestión. No es que nosotros estemos solos gestionando nuestras emociones, porque tenemos la gran ayuda de la conexión con el ser que nos ayuda de forma silenciosa a nuestro lado para que esa transformación vaya en el sentido que nosotros queremos, ¿no? Esa energía de amor, de poder espiritual, de fortaleza, que nos ayuda para superar cualquier cosa que queramos superar. Pues os deseo lo mejor y nos vemos muy pronto. Om Shanti.